Buenos días, casi tardes. Feliz sábado. ¿Cuántos tienen sueño? Creo que todos. Pareciera que el cuerpo sabe que el sábado puede quejarse más, porque no hay que ir a trabajar. Y es normal, lamentablemente estamos en un mundo donde el desgaste físico es real, donde el desgaste mental es real, y llega un momento en que como que el cuerpo dice, ya no más, necesito descansar. Pero en su inmensa sabiduría Dios escogió un día especial para que nosotros nos olvidemos de todas las cargas, de todo el trabajo y podamos dedicar tiempo a la comunión con Él. Pero antes de entrar con el mensaje de esta mañana o de esta tarde, me gustaría hacer una oración especial. Nos pidieron una oración especial por uno de los niños de la iglesia. Creo que todos lo conocen, se llama Ian. Ayer tuvo un especial en el tema de adoración, así que vamos a elevar una oración por él. Él está cumpliendo 4 años. Así que por motivo de su cumpleaños, vamos a pedir la bendición de Dios para él y para su familia. Ahí viene Ian. Ian, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga grandemente, a tus abuelitos, a tus papás, a tu hermana. Así que vamos a... Bueno, ahora sí vamos a entrar al estudio del mensaje de esta tarde. En una ocasión un predicador le preguntaba al anciano, fue a predicar a una iglesia de invitado y él preguntó cuánto tiempo tenía para predicar, y el anciano le dice, usted puede predicar lo que usted quiera, pueden ser 2 horas, 3 horas, usted no se preocupe, solo déjeme decirle que a las 12 los hermanos se van a comer, entonces si usted se quiere quedar solo ya es asunto suyo. Así que ya casi nos van a dar a las 12, yo sé que es la hora en la que usualmente termina el culto divino, pero no se preocupe, yo no le voy a hablar. Hemos pedido que Dios nos hable a través de su palabra. Y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 6. Y mientras buscamos la cita que les acabo de dar, me gustaría, el hermano se puede proyectar unas imágenes aquí en la pantalla de atrás. No sé si alguien sabe qué árbol es ese. El árbol de Tule, ¿cierto? Está ubicado en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Y las investigaciones que han hecho creen que es el árbol con el tronco más grande que existe actualmente. No saben la edad exacta del árbol, pero creen que tiene entre unos 1500 y 2000 años de existencia, por el tamaño del árbol. Creen que para abrazar al árbol tendrían que tomarse de la mano unas 30 personas, y bajo las sombras de la copa de este árbol caben sin problema unas 500 personas. De altura tiene más o menos unos 40 metros de altura. Pero el tronco tiene 14 metros de diámetro. Ahora el siguiente árbol, la siguiente fotografía, si la puede poner mi hermano. No sé si alguien ha visto o escuchado sobre este árbol, el General Sherman. ¿Sí? No es el árbol más alto del mundo, pero es el árbol con mayor volumen del mundo, o sea que es el árbol más robusto. Tiene aproximadamente 83 metros de altura, unos 275 pies de altura, y es el árbol con mayor volumen. Y el siguiente es el hiperión. Ese es considerado el árbol más alto del mundo, hasta cuando hicieron las investigaciones y las medidas de ese árbol, y mide aproximadamente 115.9 metros, o sea, unos 380 pies de altura. 380 pies de altura.
Y también no saben la edad exacta del árbol, pero más o menos creen que tiene entre unos 1500 y 2000 años de existencia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque quiero que entendamos un poquito el contexto de lo que vamos a leer. Y vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 6 de Génesis. Pero antes, quiero preguntarles, ¿quién no conoce la historia de Noé? ¿Quién no está familiarizado con la historia de Noé? Creo que es una de las historias más conocidas desde que estamos en el jardín de niños, en el departamento de Cuna. Es una de las historias más conocidas, pero es importante que nosotros constantemente sigamos repasando y estudiando las historias, porque hay alguien que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Dice el versículo 1 del capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron ¿qué? Hijas. Y dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El versículo 4 dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora vamos a detenernos un poquito ahí y vamos a entender un poco el contexto. Cuando vemos el capítulo 5 del libro de Génesis, ¿qué encontramos en el capítulo 5 del libro de Génesis? Si quiere puede hojearlo rapidito. ¿Qué es lo que encuentra usted en el capítulo 5 del libro de Génesis? La genealogía de Noé, ¿cierto? Y usted ve que en el capítulo 5 le empieza a relatar quién engendró a quién, desde quién, empieza con quién, desde Adán. Ahora, es importante entender que del tiempo desde que desde que empieza la cuenta regresiva en la edad de Adán, que lo más probable es que fue cuando fue expulsado, porque cuando él fue creado, él no nació con un reloj que estaba tic-tac, disminuyéndole el tiempo de vida. El hombre fue creado ¿para qué? Para vivir eternamente, para vivir para siempre. Pero cuando Adán es expulsado del jardín del Edén, entonces ese reloj biológico empezó tic-tac, tic-tac. Y cada día que pasaba era un día menos en la vida de Adán. Así que desde que la cuenta regresiva en la edad de Adán comienza hasta que nace Noé, pasaron aproximadamente 1500 años. Y eso lo podemos comprobar haciendo las cuentas matemáticas en los números que da el capítulo 5 del libro de Génesis. Pasaron más o menos 1500 años. Así que si habían pasado solamente 1500 años, ¿cómo se imagina usted que estaba la tierra? Nosotros los adventistas tenemos la dicha de tener la luz menor, la que nos da un poco más de detalles, los detalles que la Biblia no detalla por cuestiones de que tiene que avanzar con la historia y con las escrituras. Y cuando leemos la luz menor, por ejemplo, historia de la redención, patriarcas y profetas, nos da un detalle, un relato de cómo era la tierra cuando Dios la acababa de crear.
Ahora, nosotros ahorita, actualmente, aproximadamente estamos viviendo en la época 6000 y algo después de que Adán fue expulsado, más o menos. Y vea que todavía hay ciertas rarezas que nos encontramos, como esos árboles gigantes, enormes. Y el motivo por el que quería mencionarlo es porque cuando usted va al libro del Patriarcas y Profetas, en el capítulo del diluvio, la inspiración, la pluma inspirada dice que la tierra aún no estaba deteriorada. Habían pasado apenas 1500 años. Ahora, un dato interesante que usted encuentra en el capítulo 5, ¿alguien me dice cuál es? Que la unidad de medida en la vida del hombre no era como hoy, que son décadas. Usted dice, oh, por ejemplo, falleció mi abuelo recientemente y me preguntan cuántos años tenía, apenas había cumplido los 80. O falleció alguien más y dice, ¿cuántos años tenía? No, pues tenía 95 años. Y si pasó los 100 años, la gente se sorprende y se admira y dice, wow, vivió mucho tiempo. Pero cuando usted ve el capítulo 5 del libro de Génesis, la unidad de medida en la vida del hombre no eran décadas, sino eran siglos. Por ejemplo, Adán, yo sigo con Noé. Adán vivió ¿cuánto? De acuerdo a Génesis 5, 930 años. Por 70 años llegaba a los 1000 años. ¿Quién fue el personaje que vivió más en la vida, en la Biblia? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969 años. ¿Se imaginan lo que era celebrar los 15 años a los 150 años? Cuando a esa edad actualmente es, si es que ya nadie llega. Pero en esa época estar en los 150 años era como entrar a la adolescencia. Y algo que me llamó mucho la atención, yo había leído ese capítulo ya muchas veces y hasta ahora me llamó la atención ese párrafo. ¿A qué tenía acceso Adán cuando estaba en el jardín del Edén? ¿A qué? Al árbol de la vida, al cual usted y yo vamos a tener acceso cuando nos vayamos a vivir con Dios por la eternidad. Y es interesante cómo la Biblia complementa todo. Porque yo muchas veces, por ejemplo, me preguntaba a mis hijos y decía, oh, es que todavía no entraba el pecado. Ok, sí, pero había algo más. Hace poco tiempo que Adán había tenido acceso al árbol de la vida. Ahora imagínese las propiedades que ese fruto tenía para que después de que Adán fuera expulsado y ya no tuviera acceso a ese fruto, aún tuviera una vida longeva. Y pasado de generación en generación, porque ahora usted va al médico y le dicen, ¿algún familiar tiene historial de cáncer? ¿Algún familiar tiene historial de no sé qué? Y le dan una lista de enfermedades y usted dice, sí, mi abuelo, mi mamá, mi papá. ¿Por qué? Porque bueno o malo va de generación en generación. Y Adán, después de ser expulsado, él hace poco había tenido acceso al árbol de la vida. Y de hecho, cuando él es expulsado, la palabra de Dios dice que se le prohibió acceder más a ese árbol. Ya no tenía derecho a ese árbol. Entonces, ahora, cuando Noé nace, la humanidad estaba en un problema. Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema y es que nosotros creemos el 90% de ocasiones que tomando veneno vamos a hacerle daño a alguien más. Y es como que se repite, se escuchan mucho esas historias en la vida de los jóvenes. Y es como que tuvieron un padre estricto y ahora me voy a dar vida en los vicios para restregárselo en la cara. Como que si yo le estoy haciendo un gran daño a él, haciéndome daño yo mismo.
Me tocó ver el caso de una jovencita. El papá fue muy estricto, en cierto modo sí fue exagerado, pero usted y yo quiero recordarle a los jóvenes, ustedes tienen la decisión de cómo cambiar su destino para bien o para mal. Es cierto, en muchas ocasiones nos toca llevar una vida miserable tal vez nos toca enfrentar problemas, pero usted y yo decidimos cómo va a terminar esa historia, porque llega un momento en que usted y yo decidimos por nosotros mismos. Así que cuando Adán es expulsado del jardín del Edén, ahora lo que muchas veces nos toca a los padres es, sin la autoridad, no es la autoridad, se me fue la palabra. Sin la moral, nos toca corregir a nuestros hijos. Y pasa, en mi caso, mi padre, creo que les conté la historia de él, cuando yo era pequeño, él consumía mucho alcohol. Y después él decía que el alcohol es malo. Y entonces los hijos suelen decir, ¿y ahora tú me vas a decir a mí que el alcohol es malo? ¿Ahora tú me vas a decir que no lo haga? Y ahora Adán, sin la moral, tenía que decirle a sus hijos que tenían que obedecer a Dios, porque si no, les iba a ir mal. Y cuando leí el párrafo de historia, si no me equivoco, historia de la redención, dice que muchos de los hijos de Adán, en lugar de recapacitar, le echaron en cara diciendo, pues por tu culpa estamos aquí. Y si vienen problemas, es por tu culpa. No me vengas a decir ahora a mí que yo tengo que obedecer a ese Dios que tú no pudiste obedecer. Pero es el trabajo que Dios nos ha dado como padres. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. Pero si hemos recapacitado y hemos enmendado, aunque probablemente no tengamos la moral, es nuestro deber encaminar a nuestros hijos. Y Adán tuvo que enfrentar esa tarea. Pero, de acuerdo a los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis, ¿los hijos de Adán hicieron caso? No. Sino que dice que empezaron a hacer ¿qué cosa? Lo malo. Y el espíritu de profecía dice, en ese momento, no había necesidad que ellos consumieran ciertas cosas y hacer sacrificios de animales para ellos consumir, porque lo que tenían era suficiente para ellos, pero ellos empezaron a experimentar cosas y a hacer ciertas cosas que estaban fuera de la naturaleza, de lo que Dios no les había aprobado. Y entonces el versículo dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Yo estaba tratando de investigar a qué se refiere con hermosas, porque cuando usted lee el capítulo donde describe a Adán y a Eva eran perfectos. Adán y Eva no tenían defecto. Yo no sé exactamente cómo eran, pero el espíritu de profecía, cuando describe a Adán y Eva, es una pareja de catálogo, una pareja de vitrina. No había defecto en ellos, no había nada malo en ellos. Así que entonces me llamó la atención por qué dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, si la humanidad aún no estaba tan deteriorada. Pero dice que la palabra hebrea que utiliza, que se traduce como hermosa, no enfatiza mucho en la belleza física, sino es más como en lo deseable, en lo que gusta, en lo que atrae, en lo que complace. Y traduciendo el versículo más o menos a lo más literal posible, dice que se traduciría, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran buenas, eran deseables, eran atractivas, complacían todos los aspectos. Y dice
continúa el versículo, y tomaron para sí de todas las que escogieron. O sea, no tomaron una esposa, no tomaron dos esposas. Dice, tomaron, la traducción más literal dice, tomaron de todas las que escogieron. Lo que coincide tanto con el espíritu de profecía que dice que la poligamia se extendió por todo el mundo. Y el espíritu de profecía dice que un hombre decía, me gusta la esposa de fulano de tal, y ni siquiera hablaba con él, era como de que la quiero y se va conmigo. Pero en el camino encontraba otra y decía, ella también me gusta. Y se hizo, mancharon la imagen del matrimonio hasta el punto que ya la matanza empezó a ser más normal, siendo la tierra muy joven aún. Entonces el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de ¿cómo? De continuo solamente al mal. Ahora, cuando hablamos de gigantes, recuerden, volvemos a mencionar, la raza humana no estaba tan decaída. No era como que estamos hablando en una generación donde la altura máxima es 2 metros y medio, 2 metros, y entonces habían enormes gigantes. No, toda la raza humana mantenía aún cierta simetría. No era como que después de que los hijos de Set se empezaron a juntar con las paganas y entonces empezaron a nacer gigantes. No, todos eran gigantes. Y ahora imagínense, ahorita eso es raro, ver ese tipo de árboles. Estamos hablando 1500 años después, todos los árboles, me imagino que esos árboles eran los más pequeños. Ahora, el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Dios. En este momento la tierra estaba pasando una situación de maldad desmedida. Así que Dios designó un momento, un día y un evento que iba a poner no un alto, pero que iba a retener un poco. ¿Cuál había sido la promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva cuando fueron expulsados? Que iba a venir un redentor, que tenía que venir alguien a salvarlos. El momento aún no llegaba, faltaba, y la maldad de los hombres ya estaba por los cielos. Así que por amor a los hombres piadosos y por amor a los que aún conservaban la fe en Dios, Dios tuvo que intervenir para frenar un poco la maldad que se estaba creciendo sin medida. Ahora, Noé no era el único hombre que se dedicó a predicar. Después de que la maldad llegó a ciertos límites, Dios dijo, va a haber un evento, va a haber una catástrofe que va a destruir a todo aquel que decida mantenerse como está. Pero dice que Dios no manda una prueba o un problema sin darnos la salida. Y proveyó un medio para que la raza humana pudiera ser salva. Cuando Noé recibe el llamado, tenía aproximadamente unos 480 años. Así que su papá Lamec y su abuelo Matusalén aún estaban vivos. De hecho, Matusalén murió más o menos en el año 600 de la vida de Noé, que fue cuando vino el diluvio, lo que significa que Matusalén murió probablemente meses
antes de que el diluvio ocurriera. Y Lamec, su padre, murió 5 años antes del diluvio, más o menos en el año 595 de la vida de Noé. Así que Lamec y Matusalén ayudaron a pregonar que un evento se aproximaba y que había que estar listos para ese día. Muchos hombres aceptaron el llamado de Noé. Noé predicó durante ¿cuánto tiempo? Durante 120 años. Y predicó con sus palabras y con sus acciones. Porque mientras decía que el día del Señor venía, daba martillazos. Mientras decía que el día del Señor venía, carriaba la madera. Mientras decía que el Señor venía, colectaba la comida. Y sus acciones concordaban con lo que decía. Y mientras trabajaba, predicaba. Y muchos hombres se unieron a él. Y hay un peligro que se va a repetir al final de los tiempos. La multitud que se burlaba de Noé, la multitud que calificaba a Noé de loco, era mucha, que llegaron a arrastrar a muchos de los que en algún momento habían aceptado el mensaje de Noé. Y especialmente cuando los filósofos de aquel entonces, los más sabios de aquel entonces dijeron, es imposible que llueva. Nunca ha llovido. Nunca ha caído agua del cielo. Eso va contra la naturaleza. Eso va contra el ecosistema. Eso no va a suceder. Y parecía que las pruebas apuntaban a que era cierto. Noé estaba loco. Y mucha gente abandonó el barco y volvieron otra vez a irse con la multitud. Cuando Noé recibe la indicación de entrar al arca, durante 120 años hubo un tiempo de gracia. Pero cuando llegó el día, en el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dice el versículo 16 del capítulo 7, y los que vinieron, el versículo 15 dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y cómo termina el versículo, dice, y le cerró la puerta. Para ir concluyendo, Dios tuvo que frenar la maldad que iba en aumento muy rápido a una temprana edad. Ahora muchos toman el mensaje de Noé como un mensaje de desgracia, un mensaje de destrucción, un mensaje de castigo, cuando realmente el mensaje de Noé era un mensaje de salvación. Porque él estaba anunciando que venía algo catastrófico, pero el mensaje de él, todo aquel que quiera ser salvo, entre al arca porque hay un lugar para él en el arca. Hubo un tiempo de gracia, 120 años. Y cuando el tiempo de gracia se terminó, Noé no dijo, ya me cansé de predicar. Noé no dijo, ya terminé el arca, ya voy a cerrar la puerta. Dios le dijo, el momento ha llegado, entra tú y tu familia. Y Jehová mismo, el ángel de Jehová, selló la puerta.
¿Se ha preguntado usted qué hubiera pasado si Jehová hubiera cerrado la puerta del arca después de que hubiera empezado el diluvio? La arca se hubiera llenado. Se llena porque se llena. Pero ahora, ¿qué los hubiera llevado a entrar al arca? El miedo, el pánico. Pero le apuesto que a la semana echaban a Noé como a Jonás al agua. Porque sus corazones no hubieran actuado por arrepentimiento y sumisión, sino simplemente por una reacción emocional. Y Dios cerró la puerta del arca 7 días antes del diluvio. Y cuando el diluvio comenzó, el espíritu de profecía dice que trataron de romper el arca para entrar, pero ya no había tiempo. El tiempo de gracia se había terminado. Ya no había más oportunidad para ellos, y no era porque Dios no se las dio, fue porque ellos no la aceptaron. Ahora, viene un evento, se aproxima un evento, y muchos lo tomamos como un evento catastrófico. La luna se va a convertir en sangre y la tierra va a ser removida, pero los que confían en Jehová ven ese evento como lo describe Juan en los últimos capítulos de Apocalipsis, y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor, donde las primeras cosas pasaron, donde los padres no van a tener que despedirse de los hijos, donde los hijos no van a tener que despedirse de los padres, sino que vivirán por toda la eternidad. Como adventistas, el sermón de hace 8 días mencionaba un evento importante: el juicio investigador. Y estamos conscientes que el tiempo de gracia está a punto de terminarse. Y lamentablemente, como en los días de Noé, cuando la puerta de gracia se cierre, no va a haber más oportunidad. No va a haber más oportunidad para decir yo quiero, sino que a todos se nos va a decir: el que es justo, siga siendo justo. El limpio, sígase limpiando, porque el tiempo se ha terminado. Y después de que la puerta del arca se cerró, vino el tiempo de angustia. Pero en ese tiempo de angustia, los que estaban bajo la protección divina estuvieron seguros. Ese día no fue un día de lluvia como las que han pasado en New York. No fue un día de lluvia normal. Cuando usted sigue leyendo los versículos, dice que las fuentes del abismo se abrieron. Y es interesante porque cuando usted lee Génesis, dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, solo estaba cubierta de agua. Y dice que Dios ordenó todo y separó las aguas, y el salmista David dice que a las aguas puso un límite y les dijo: aquí no vas a pasar. Pero cuando el diluvio vino, dice que las cataratas de los cielos se abrieron y llovió por torrentes. Pero al mismo tiempo dice, las fuentes del abismo, que es el mismo abismo que utiliza en Génesis, cuando dice que las aguas del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, fueron abiertas. Y el capítulo del diluvio da más detalles de cómo la tierra se abrió y el agua empezó a brotar del suelo y del cielo. E incluso Satanás mismo pensó que no iba a pasar de ese evento. Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Usted y yo estamos en un tiempo de gracia. Y el hecho de que estemos aquí en la iglesia no nos da la garantía de que estamos afuera del arca. La invitación de esta tarde es: analicemos nuestra vida,
y preguntémonos, ¿estoy dentro del arca o estoy fuera del arca? Si estamos fuera, déjeme decirle que hay una buena noticia. La puerta aún está abierta, pero se va a cerrar pronto. Se va a cerrar pronto y usted aún puede dar ese paso para estar adentro. Que nuestro anhelo sea ser parte de ese remanente que cuando venga el tiempo de angustia y se termine el tiempo de gracia y la puerta sea cerrada, estemos dentro, bajo las alas de nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga. Antes de la oración vamos a darle tiempo a nuestros hermanos que tienen un especial y posteriormente culminaremos